Los países de América Latina se encuentran expuestos a desastres naturales. Miren, hay varios desastres naturales, los sismos, que llega cuando es un sismo ya a escala 6, 7 y es un terremoto, erupciones volcánicas, tenemos en Arequipa, ¿no? El Misti, inundaciones, ahora por el fenómeno de Niño nuevamente va a haber, huracanes, que eso es más en el Caribe, ¿no? En Estados Unidos, en Cuba, deslizamiento tenemos pues en la sierra, ¿no? También desastres provocados por el hombre. Hoy día ha habido un incendio por el Callao que ha fallecido una persona, puede haber explosiones, se escapan productos químicos contaminantes, gases tóxicos, hay desastres pues naturales y desastres provocados por el hombre. Y esto altera no a la sociedad en sí, alteran a la población, altera el medio ambiente y hay alteraciones desde el punto de vista epidemiológico. Entonces comprenderán pues estos desastres naturales o provocados por el hombre existen en nuestro país, existen en toda parte del mundo, ¿no? Y hay una repercusión en la salud pública. ¿Cuáles son las características generales de los desastres? ¿Cuáles son los efectos en la salud pública? Se dice que los desastres naturales han ocasionado muerte de 3 millones de vidas durante las últimas 2 décadas, 20 años. 3 millones de vidas. 3 millones. En el mundo un desastre grave ocurre diario. Desastre grave ocurre diario, me refiero en todo el mundo, ¿no? Y semanalmente se presenta un desastre natural que requiere un apoyo, ¿no? Un apoyo externo de Estados Unidos, Europa, países latinoamericanos. El incremento de la densidad poblacional, que cada vez aumenta la población en terrenos pues no aptos para la construcción. Áreas costeras vulnerables, ¿no? Cerca a los ríos, por ejemplo, en la cercanía de la falla del terreno. Mire, se desarrolla el transporte que están pues transportando materiales tóxicos, cada vez hay más industrias, que algunas industrias pues dejan mucho que desear, pues implica futuros desastres, densidad poblacional, área costera vulnerable, más industria, más transportes. Gran parte de la destrucción causada por un desastre natural pudo ser evitada. Recuerden que estoy poniendo con rojito, ¿ah? Pudo ser evitada mucho desastre natural. ¿Qué pasó? No tuvieron en cuenta los códigos de construcción. Los códigos fueron ignorados. Hice un segundo o tercer piso sin columnas, por ejemplo. Las comunidades, muchas de ellas, están haciendo sus viviendas a las orillas del río, en áreas peligrosas, o, digamos, cuando termina ya un cerro, donde puede haber delidaciones, ¿no es cierto? Las precauciones no han sido establecidas o seguidas, o los planes fueron olvidados. O sea, pudieron evitarse muchos desastres naturales. La destrucción. Un desastre puede definirse que es un desastre. Desastre es un evento que en la mayor parte de casos es repentina. Digo la mayor parte de casos porque hay desastres de origen insidioso, causados sobre los elementos, alteraciones intensas, pérdida de vida, pérdida de la salud de la población. La destrucción de los bienes de una colectividad, de una población, ocasiona severo daño sobre el medio ambiente también. Entonces el desastre no solamente quita vidas, sino altera el medio ambiente. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que ocurra un desastre y que sea severo? ¿Por qué algunos desastres son más severos que otros? ¿Qué cosa interviene? Primero, la vulnerabilidad humana. Cuando hablamos de vulnerabilidad humana, cuando hay una población que es pobre, ¿no? Y la inequidad social. Hay pobreza, inequidad, y es un factor para los desastres, porque la gente pobre pues vive en habitaciones no aptas, habitaciones no de material sólido. ¿Cuál es el otro factor, además de la pobreza y la inequidad social? Degradación del medio ambiente, ¿no? Uno utiliza mal la tierra y altera el medio ambiente. Otro factor que hace que el desastre sea severo. Vulnerabilidad humana debido a la pobreza, degradación ambiental y también el crecimiento poblacional y sobre todo lo que menos tienen.
Entonces, esto es algo que ocurre en nuestro país. Crece la población pobre, hay degradación ambiental y la vulnerabilidad humana debido a la pobreza y la inequidad social, ¿no? Esos son factores que hacen que un desastre sea más severo. Miren los efectos de los desastres, ¿no? El efecto cuando es un terremoto, vendaval, tsunami o inundación, ¿no? Efecto a corto plazo. Fíjense, cuando hablamos de las muertes, muchas muertes es cuando es un terremoto. Los vendavales y las inundaciones no ocasionan casi muerte. La muerte lo ocasionan los terremotos por la energía mecánica, puede haber incendios secundarios y los tsunamis, pues que hay ahogamiento, ¿no? Después de un terremoto generalmente, muertes. Severas lesiones que requieren cuidados intensivos, donde hay bastantes lesiones, nuevamente, donde hay mucha muerte, pues en los terremotos, ¿no? Moderadas en los vendavales. Riesgo de enfermedades transmisibles es más de película, riesgo de enfermedades transmisibles, ¿no? Los riesgos potenciales en realidad son bajos de una enfermedad después de un desastre, salvo que haya un deterioro sanitario, ¿no? En esa región, en ese país. Escasez de alimento, no se ve escasez de alimento en terremotos ni en vendavales. Los alimentos escasean cuando hay un tsunami, porque obviamente pues el agua llena, ¿no es cierto?, las zonas agrícolas, las inundaciones también, entonces no hay cultivo. Entonces la escasez de alimentos se ve más en los tsunamis y en las inundaciones porque el agua cubre, ¿no?, las chacras, las zonas agrícolas. Grande movimiento de población. ¿Dónde se ven los grandes movimientos de población? Los tsunamis, porque el tsunami te dice, después de un terremoto, en la costa puede haber un tsunami luego de 20 minutos, la gente comienza a salirse ahí, ¿no es cierto?, del puerto. Y también en las inundaciones, grandes movimientos de población. Acá no, pues no, porque el terremoto mata instantáneamente. Desastre del siglo XX. Imagínense el desastres antiguos, ¿no? Muchos de ustedes no habían nacido, pero de todos estos desastres del siglo XX, Bangladesh en Asia, miren, 500.000 de muertos en el año 70, ¿no? Cuando Perú estuvo ahí en México, Mundial de México 70. También está en el Perú, recuerden, 70.000 personas, no es 500.000 como en Bangladesh, pero aquí hubo 70.000 muertos cuando hubo un desastre en Ancash, ¿no? Hubo deslizamiento y terremoto en Huaraz, ¿no? En el año 70. China, que tiene gran densidad, 200.000 muertes, mire, por un terremoto en el año 1920. Pero ha habido en el siglo XXI también. Acá tienen ustedes, por ejemplo, en Haití, Centroamérica, 2010, 316 víctimas, miren. Olas de calor, sobre todo en Europa, en este caso Rusia, 55. Ya veremos esto cuando hablemos la otra semana del efecto del cambio climático. 2017, una sequía en Somalia, y hubieron 400.000 personas que se quedaron sin hogares debido a la sequía. Pues la sequía obliga a que exista, ¿qué cosa? ¿No? La gente comienza a migrar a otro lugar porque acá no va a haber alimento, ¿no? El tifón en Filipinas, 9 millones entraron ayuda. Inundaciones en Filipinas. ¿Cuáles son los efectos generales de los desastres en la salud pública? ¿Qué problemas en la salud pública puede haber los desastres? ¿Por qué decimos que hay un efecto en la salud pública por culpa de los desastres? Primero, si hay un desastre natural o artificial, destruye la infraestructura. Si hay por ejemplo, un incendio, un terremoto, pues no va a haber hospitales en funcionamiento, no va a haber servicio de salud y eso aumenta la morbilidad y la mortalidad. Entonces, un problema de salud pública es aumenta la mortalidad porque destruyen los establecimientos de salud. También hay efectos adversos sobre el ambiente y la población, porque hay posibilidades de enfermedades transmisibles que después veremos, por ejemplo, el sarampión, ¿no es cierto?, la hepatitis. Otro problema de salud pública es el comportamiento social y psicológico, porque pierden a sus seres queridos,
pierden, digamos, su vivienda y hay una alteración postraumática, ¿no? Salud mental. Es más, muchos desastres causan disminución de los alimentos y la disminución de los alimentos origina desnutrición. ¿Qué desastre causa disminución de los alimentos? Las inundaciones, los tsunamis sobre todo, ¿no? Y efecto en salud pública porque empieza la desnutrición y la anemia. Además, muchos desastres causan grandes movimientos poblacionales y la gente que comience en masa se va a otros lugares, pues eso se van a desnutrir porque a veces no va a haber alimentos y altera la mortalidad. Entonces hay varios efectos de salud pública debido a los desastres. ¿Cómo clasificamos los desastres? Los desastres son naturales y son causados por el hombre, es decir, desastres de origen humano. Los desastres naturales pueden empezar de manera súbita o de inicio lento. Desastre natural súbito y lento. El desastre natural de manera súbita, rápida, son, pues, por ejemplo, los maremotos, tsunamis, terremotos, el tornado, las inundaciones, las tormentas tropicales, huracanes, erupciones volcánicas, derrumbe, avalanchas, incendios en los bosques, ¿no? Debido a las olas de calor, ¿no? No provocadas por el hombre. Entonces, aquí puede haber enfermedades epidémicas debido a la falta de agua, hay vectores, hay escasez de alimentos. Son desastres naturales de inicio rápido, súbito. Desastres naturales que se inician de manera lenta, insidiosa, de manera crónica. Las sequías, por ejemplo, es lento. Las hambrunas, la degradación del medio ambiente, que comenzamos a desaparecer los árboles de los bosques, deforestación, infectación de plagas, sobre todo de langosta, la infectación de plagas, las hambrunas, las sequías, ¿no? Deforestación, son desastres naturales, pero de inicio lento. ¿Y cuáles son los desastres causados por el hombre que son de origen humano? Tenemos desastres industriales, tecnológicos, por ejemplo, la radiación, las explosiones, terrorismo, incendios, ¿no? Lo causa el ser humano. También un choque, ¿no? De vehicular, accidentes de tránsito, deforestación, déficit de materiales. Y últimamente estamos hablando de desastres de origen humano, las emergencias complejas. Emergencia compleja es un término que generalmente significa la guerra, ¿no? Como está sucediendo ahora entre Israel y Hamas, ¿no? Emergencia, o que está sucediendo Rusia con Ucrania. Son emergencias complejas. La guerra son desastres de origen humano. Rebelión civil, agresión armada, la insurgencia, son desastres, emergencia compleja, ¿no? Todo eso lo llamamos emergencia compleja. Entonces, algunas palabras sobre el manejo de los aspectos de la salud ambiental. Cuando hay un desastre, hablaremos del agua, el refugio y las secretas humanas, ¿no? Alguna idea que deben tener ustedes. Nicole, Nicole Carmona. ¿Cómo manejamos las aguas en los desastres? La razón fundamental para la esperanza de vida en los países desarrollados haya aumentado y vivamos más años es el avance en saneamiento público, el tener agua potable, ya, o sea, agua libre de microbios, ¿no es cierto? Lavado de manos, el suero de hidratación por vía oral, eso ha ayudado a que exista más supervivencia, ¿no? Avances en salud pública. Pero ¿cuáles son los principios generales del manejo de agua en la emergencia? ¿Qué pasa si hay poca agua? Si las cantidades de agua son insuficientes, la gente va a tomar agua no apta para el consumo humano, va a tomar agua insegura, pues, ¿no? Entonces tenemos que dar agua de buena calidad para evitar transmisión de enfermedades en un desastre. Cuando hablamos de calidad de agua, el agua potable no es agua estéril, pero por lo menos es agua estéril es cuando no hay cero microbios. El agua potable está libre de contaminación microbiológica y tóxico, de tal manera que el agua potable es apta para el consumo humano, pero hay que hacer análisis de laboratorio, calidad de agua. Porque si solamente hay 10 colis,
por 100 mililitros de agua hay 0 a 10 Escherichia coli, 10 coliformes, máximo 10 por 100 mililitros, el agua es aceptable. Pero si en un estudio microbiológico ya tenemos de 10 a 100 por 100 mililitros, 10 a 100, ya está contaminada, ya no está apta para el consumo humano. 100 a 1000 es peligrosa ese consumo y más de 1000 es muy contaminada. Entonces hablamos de agua contaminada cuando tiene más de 10 coliformes por 100 mililitros. De 0 a 10 es aceptable, de 0 a 10. ¿Cómo se distribuye el agua en el sitio del desastre? Un grifo por cada 200 o 300 personas. Un grifo es un surtidor de agua ¿no? Para tener un lugar donde obtener agua. Un grifo por cada 200 o 300 personas. Eso es lo que se recomienda. En la práctica hay 500 personas, a veces no hay grifo. Se recomienda un grifo por 200 o 300 personas. La mínima cantidad de agua potable por persona debe estar de 3 a 5 litros. Por lo tanto, 3 litros es lo mínimo. Si tenemos 10 personas, debido a un desastre, 3 litros por persona, 10 personas sería 30 litros. 100 personas, imagínense 300 litros. Porque el agua, cuando digo por persona 3 litros, no es para tomar, sino para bañarse, para cocinar, ¿no es cierto? 3 litros mínimo por persona. Los métodos de emergencia utilizados para disposición de excretas humanas, ¿no? La excreta pues se entierra, se quema, que servirán en el futuro como abono, ¿no? Los excrementos. ¿Cuáles son las estrategias para controlar la superficie de la defecación humana cuando hay un desastre? Algunos consejos, ¿no? Primero, sitios, lugares para una defecación. Ya se quedaron pues sin agua ni desagüe, se perdieron las casas, ¿no? Letrinas, ¿no? El drenaje de agua superficial. No hay que hacer una letrina cuando hay un drenaje, pues se va a contaminar el agua. Factores culturales al hacer la letrina, ¿no? Es importante una letrina que sea privado, ¿no? Ubicar población, asegurar mantenimiento de las letrinas, facilitar el acceso de la población a la letrina. Entonces, uno tiene que saber que las letrinas tiene que haber privacidad, lugares especiales para hacer las letrinas, hacer mantenimiento de la letrina, ¿no? ¿Cómo es la disposición de excretas humanas? Hay que organizarnos con un sistema de letrina, pero sobre todo educar a la población cómo deben usar las instalaciones sanitarias transitorias como es la letrina, ¿no? Y su manejo, evitar el manejo inapropiado de las heces y de la orina, porque en la letrina no solamente son las heces, sino la orina. ¿Y qué pasa, digamos, cuando no hay donde dormir? Se cayeron las casas, albergues, por un desastre. Aparte del alimento y el agua, el albergue es la necesidad importante para la población afectada. Sobre todo el albergue es importante cuando estamos en otoño o en invierno, porque la gente no va a dormir. Bueno, duermen muchos al aire libre, pero los niños, los adultos mayores en sitio de invierno hay que buscarle un lugar para pernoctar que se llama albergue, como está en la foto. Las imágenes valen más que 1000 palabras, ¿no? Consideraciones de salud pública asociados a los albergues. Las poblaciones afectadas por desastre requieren a menudo programas ambientales de emergencia. Hay que desarrollar actividades, manejar los desechos sólidos, la prevención de las lesiones, la higiene personal, preparación y distribución apropiada de los alimentos, ¿cierto? Entonces, donde ya hemos hablado de la letrina, la higiene personal, 3 a 5 litros de agua por persona, distribución apropiada de los alimentos. Entonces, los médicos, las enfermeras, los profesionales de la salud deben asegurar que todas las personas víctimas del desastre tengan acceso a fuentes de agua potable, saneamiento y alojamiento adecuado, ¿no? Los albergues. Hay enfermedades transmisibles y su control. Las epidemias por enfermedades transmisibles son, hemos dicho, raras cuando se inicia un desastre natural. A menos que se haya bastantes personas que se hayan desplazado de sus hogares, entonces hay mucho hacinamiento, ¿no? Ya en lugares también no aptos para pernoctar, entonces ahí sí puede haber una epidemia, ¿no? En esos casos. Por el hacinamiento, lugares insalubres y mucho desplazamiento de gente, ¿no? Miren ustedes epidemia, ¿no? Epidemia de enfermedad transmisible debido a desastres naturales de inicio rápido.
Generalmente en el Perú en el año 70 el terremoto no hubo ninguna enfermedad transmisible, ¿no? Enfermedades transmisibles ha habido por un tifón en las Islas Marshall, en fiebre tifoidea, enfermedades diarreicas y malaria en Sudán, por inundaciones, sarampión por una erupción volcánica en Filipinas, este hongo coccidiomicosis por un terremoto en California, Estados Unidos. Después, mucho desastre, no ha habido felizmente enfermedades transmisibles, epidemias, ¿no? ¿Cómo es el desplazamiento de la población? Porque puede originar hambruna. La mayor causa de migraciones en masa han sido debido a una guerra civil, ¿no? O sea, más que por un terremoto, por un desastre, la gente, digamos, se ha desplazado en masa por las guerras civiles o muchas veces por una guerra, como ahora en Gaza, James o Ucrania. En muchos casos se han complicado ese desplazamiento con hambruna. El hacinamiento, que es común porque hay un desplazamiento en masa, incrementa la transmisión de persona a persona de sarampión, meningitis, sarampión, meningitis meningocócica e infección respiratoria. Infecciones respiratorias agudas, sarampión y meningitis. Y últimamente un patógeno que se hace presente es el VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Hay trastornos en los servicios de salud, claro, los servicios básicos, ¿no? En los países pobres, en vía de desarrollo, los trastornos en los servicios médicos básicos tienen impacto en la salud pública. Una breve interrupción de los programas de prevención es suficiente. Ya no va a haber vacunas, ya no va a haber acciones preventivas promocionales, y entonces se extienden rápidamente las infecciones. ¿Cuál es el impacto de la escasez de alimentos y del hambre? Los huracanes, y hemos dicho, las inundaciones, los tsunamis destruyen las cosechas. Ya no hay cultivo hasta de meses después. ¿Qué enfermedades se asocian con desastres? Enfermedades transmitidas de persona a persona. Enfermedades entéricamente por vía digestiva y transmitidas por vector. Las enfermedades asociadas con desastre es la de persona a persona, las enfermedades transmitidas por el aparato digestivo y por culpa del vector, del zancudo, por ejemplo. Transmitida de persona a persona, ya le hemos dicho sarampión, meningitis, VIH, ¿no? Pocas veces tuberculosa, miren. Pero enfermedad transmitida por aparato digestivo, transmisión entérica, tenemos las diarreas y las hepatitis virales. Transmitida por vector tenemos la malaria, también por vector tenemos, ¿sabe qué? Ahora que está de moda el dengue, ¿no? Malaria, dengue por vector, por aparato digestivo, hepatitis y diarrea, y persona a persona, sarampión, meningitis y VIH. ¿Cuáles son las consecuencias de los desastres en la salud mental? El famoso C, síndrome de estrés postraumático inicial, de SEC. Lo que pasa es que este síndrome de estrés postraumático es un problema de salud mental debido a desastres naturales. La persona entonces entran con el C, muchas personas después de un desastre natural presentan depresión, abuso del alcohol, mucha ansiedad y somatizan, es decir, comienzan a tener dolor al pecho, le falta el aire, dolor en la espalda y es algo mental. La somatización, el abuso del alcohol, la depresión y el C, síndrome de estrés postraumático, son problemas de salud mental de las personas que se han expuesto a desastres naturales, ¿no? Consecuencias de los desastres en la salud mental. Ansiedad, alcoholismo, depresión, somatización y C. Entramos con el primer desastre llamado terremoto, ¿ya? Terremoto. Miren ustedes, se ha caído todo y esto ya están no útiles para la vivienda, ¿no? Hay que de todas maneras demolerlo. Impacto de los terremotos en la salud pública. La mayor parte fallecen de las personas por energía mecánica, se cae la cornisa, se caen unas ventanas, ¿no? Se caen de la escalera, se caen los techos. Aplastamiento por materiales de construcción, por eso muere la gente. Las muertes son rápidas, puede haber muertes tardías también. Pero fíjense ustedes, tras cuernos palos, después de un terremoto, muchas veces se originan incendios y la gente no se muere por el terremoto, sino por la quemadura y las asfixias, ¿no? Fíjense ustedes, miren la cantidad de fallecidos.
por un terremoto. Es una foto, no es un dibujo. ¿Cuáles son los factores que influyen en la morbilidad y la mortalidad debido a un terremoto? Después de un terremoto, ¿qué sucede? Que aumenta la enfermedad y la muerte. Después de un terremoto hay deslizamiento como en Ancash, por ejemplo, ¿no? Huascarán. O después de un terremoto, los que viven en las costas, un tsunami, ¿no? Un terremoto cuyo epicentro es en el mar y una escala de 6.5 o 7 puede haber un tsunami a los 30 minutos. Las réplicas, se terminan de caer los edificios, las condiciones del clima, factores generados por el mismo hombre, riesgo de incendio, es decir, hay una serie de factores que hace que por un desastre, debido a un terremoto, estamos hablando del terremoto, después de un terremoto puede haber pues, tsunamis, incendios, ¿no? Réplicas, ¿no? Y aumenta la mortalidad. ¿Qué tenemos que hacer antes, durante y después? Esto tienen que memorizarlo. Antes del terremoto, mantener entrenada a la familia. Miren ustedes, ya aprendieron, ya no. Tienen que estar entrenando, no esperar el terremoto para hacer estos ejercicios. Saber cómo cerrar las válvulas. Uno tiene que conocer en su casa cuál es la, muchos ni conocen cuál es la válvula por ejemplo, de gas, cómo cortar la electricidad de la casa, el agua, uno tiene que saber por qué, porque uno tiene que practicar antes del terremoto, entrenarse antes del terremoto. Uno tiene que tener objetos grandes y pesados en anaqueles bajos porque se puede caer sobre la cabeza de uno cuando existe un terremoto. Antes de un terremoto tenemos que tener la llamada mochila de emergencia, que ustedes lo saben de memoria, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacer cuando existe el terremoto? Mantener la calma. Si estás dentro de una casa, cubrirse de un escritorio, no un triple, pues plástico, sino un escritorio pesado o un dintel reforzado de una puerta porque aquí hay columnas. Manténgase alejado del vidrio, no tenga al costado de la ventana de la casa, alejado del fuego de la cocina, ¿no? Durante el terremoto. Preferible pararse en un dintel de la puerta, ¿no? Al costado de la puerta. Si está fuera de la casa, debe alejarse de los edificios, de cables eléctricos y alejarse de los postes. Y si uno está manejando y empieza el terremoto, no seguir manejando, va a haber accidente de tránsito. Hay que hacer a un lado de la vía, estacionarse a un lado de la vía, pero lejos de los puentes, lejos de los cables donde hay energía, ¿no es cierto? Lejos de los edificios, ¿no? Algo que se pueda caer sobre un carro, hay que alejarse de esos lugares. Después que ha pasado el terremoto, cuidado con la réplica, la casa se termina de caer. Chequee lesiones, no movilice a la persona que está muy lesionada, no reingrese a la casa si está muy averiada, usar mensajes de texto o de repente también los radios, no usar teléfono, ¿no? Esté atento, cuidado a los escapes de gas si puede haber explosión. El grifo de agua puede estar contaminado ya, por lo tanto no use las cañerías. Cubra la ventana rota con madera o póngale una sábana plástico. Use zapatos y vestidos protectores porque estar con sandalias hay vidrios que están ahí regados en el piso y no se puede cortar, ¿no? Hacer una herida en el pie, vidrios rotos alrededor. Tenemos entonces que planear escenario para los terremotos. Ya saben, antes, durante y después. Cuando hablamos planear escenario para terremotos, debemos tener instrucciones para la evacuación después de la sacudida. Tenemos que tener dónde están los lugares seguros. Ya siempre hay entrenamiento, uno ya sabe al salir dónde debe estar, de acuerdo al lugar donde está viviendo, ¿no? Medios para cuidar jóvenes, sobre todo ancianos, enfermos y personas que están débiles. Procedimiento, debe saber manejar un extintor. A veces hay un extintor y uno no sabe cómo manejarlo. Procedimiento para chequeo y reporte de daños. Tratamiento médico, pues estamos hablando escenario para terremotos. Cuando hablamos de tratamiento médico, entonces hay que tener búsqueda y extracción de las personas, ¿no es cierto? La medicina de desastre es cuidado médico cuando hay víctimas, ¿no? Por un desastre, son primeros auxilios, soporte avanzado, es toda una especialidad, resucitación, búsqueda, rescate y cuidados intensivos en la medicina de desastre. Vamos a ver el otro desastre natural y hemos hablado en detalle porque es lo que más frecuente en los terremotos, la erupción volcánica.
el potencial de efectos devastadores, ¿no? Por pérdidas humanas y económicas de la erupción volcán se ha minimizado. Conocemos poco porque más importancia le hemos dado a las inundaciones, a los terremotos y a los huracanes, ¿no? ¿Cuál es la implicancia en salud pública y medidas preventivas? Primero, en una erupción volcán tenemos que ver las amenazas. Hay expertos en geología. Ellos son los que nos van a decir las erupciones, van a estudiar, nos van a decir cuándo tenemos que evacuar, ¿no es cierto? Que puede ser días o semanas, da tiempo, ¿ya? No es como un terremoto que es segundo. Entonces hay que planificar la emergencia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los planes de evacuación? Comienza a haber erupción volcánica, no comienza a salir la ceniza, no hay que esperar la lava, hay que hacer planes de evacuación, búsqueda y rescate, ¿no? Entonces la comunidad se le prepara, ellas deben estar instruidas, ¿no? Cuando la comunidad vive cerca, pues, a un volcán, debe responder a las alarmas. Suena la alarma igual que suena para un tsunami y la gente ya de memoria debe comenzar a evacuar, ¿no? Acá tienen, miren, erupciones volcánicas, ¿no? La última fue en el 85, Nevado de Ruiz, que murieron 23.000 en Colombia, ¿no? Una avalancha. Ha habido en Japón, Indonesia, Islandia, ¿no? ¿Cuáles son las medidas específicas previas a la erupción? Antes de una erupción volcánica, antes, uno ya debe ser instruido dónde están las áreas de evacuación. Un volcán de repente comienza a salir un poquito, ¿no? De ceniza y después viene ya la erupción en sí. Entonces hay que saber uno dónde puede en un futuro, área de evacuación, tienen que saber planes de búsqueda y de rescate, suponiendo que ya erupciona el todo, y tenemos que monitorear el aire, ¿no? Ver gases tóxicos dentro de las casas o del medio ambiente. Tener también reserva de máscara, ¿no es cierto? Distribuirlas al público, sobre todo cuando ya comienza a caer la ceniza, prepararse para posibles daños en el suministro de agua, disposición discreta y fortalecer los servicios de emergencia y los servicios hospitalarios en general. Otro es el ciclón tropical. Muchos le llaman también como huracanes, ¿no? Los ciclones tropicales lo conocemos nosotros en nuestro país como huracanes, ¿no? Sobre todo en el norte, ¿no? En América del Norte, ¿no? También hay en Australia, ¿no? América del Norte, América del Centro, como Cuba. Este es un huracán, no confundir con un tornado que tiene forma triangular. Este es el tornado. Miren, es diferente. Es como un triángulo cuya base está en la parte superior, ¿no? Y el vértice en la parte inferior. Entonces ahora veremos primero el huracán, llamado también ciclón. Este es el huracán. Después del huracán la gente muere porque se sale un poco del agua, ¿no? Marejada. Miren la fuerza del huracán. Son 10 a 50 kilómetros por hora. ¿Cuál es el impacto en salud pública de los huracanes? El 90% de la gente que muere por un huracán es por ahogamiento debido a la marejada, vivían pues cerca al mar. La morbilidad incluye traumas, diarreas y dermatopatías. Con la excepción de una epidemia de malaria después de un huracán en Haití, pocas epidemias serias se han documentado después de ciclones o huracanes tropicales, ¿no? Un estudio dijo que hay un aumento de fiebre tifoidea, hepatitis, gastroenteritis, sarampión, cuando ha habido también huracanes. En otras palabras, el huracán causa morbo y mortalidad por la marejada, pero después del huracán se ha visto también a veces epidemias por ejemplo, de malaria, de sarampión, de hepatitis, tifoidea también, ¿no? También hay mordeduras y picadores porque estos animalitos se alteran. Los disturbios ecológicos después de un ciclón huracán ocasionan el hábitat natural de ellos y se vuelven agresivos para el hombre, ¿no? Mordedura y picadura de estos animales. También el huracán altera la salud mental, alteraciones físicas, emocionales, psicosis, problemas psicológicos, ¿no? Que duran años después, mira, del desastre, muchas veces queda por años.
Medidas de prevención y control en el huracán, entonces información, coordinación, porque uno tiene oportunidad de evacuar. Cuando uno dice que va a haber un huracán, uno tiene a veces horas para evacuar. Uno ya sabe la ruta del huracán y cuándo va a llevar a determinado distrito, a determinada región, ¿cierto? El huracán. Entonces uno tiene tiempo de evacuar, igual que una erupción volcánica, no es como un terremoto. Entonces, en huracán uno ya se prepara, tiene que haber una cultura de desastre. Mire cómo está arrancando el árbol. El 70% de los huracanes, la ruta se sabe 24 horas antes, horas previas antes. Miren, si uno no evacúa, esta es una casa de material noble, bien construida, una casa de material precario, de quincha, ¿no? De adobe, pues este árbol se va a caer y va a destruir, ¿no? Y van a ocasionar la muerte de sus ocupantes. Pues uno tiene que desplazarse, tiene que evacuarse. Entonces, miren, comienza la evacuación a pie o en automóvil. Comienza, ya uno ha planificado y comienza a evacuar. El acatamiento de las órdenes de evacuación repercute para que sobreviva. La gente, algunos pues se quedan en su casa, no hacen caso, pero la mayoría van a evacuar, ¿no? Albergue adecuado, hay que construir en lugares, en países donde suele ser frecuentes los huracanes, debe haber un lugar donde pernoctar, sobre todo para los niños, gestantes, adultos mayores, albergues, ¿no? Tiene que haber educación pública, la gente tiene que estar informada sobre la intensidad y el área de impacto. Ya muchos lo hacen, pues, cuando están acostumbrados a que existan huracanes en su zona, ¿no? Y hay que hacer una vigilancia, monitorear muertes, lesiones, enfermedades relacionadas con el ciclón o con el huracán, ¿no? Desarrollar guías preventivas y seguridad de manera apropiada, ¿no? La vigilancia. Otro desastre natural son los tornados, llamados tormenta de viento, que tienen forma de embudo, masas de aire que chocan, ¿no? Una alerta inadecuada y la falta de un lugar para pernoctar, la falta de albergue y la falta de alerta, ¿no? Son riesgos, ¿no es cierto? Y contribuyen a problemas en la salud pública. Acá tienen el tornado sobre todo levanta a la persona, levanta los carros, levanta los objetos y luego se cae, como en la película. Impacto en salud pública. Las personas se lesionan o mueren por el tornado cuando son golpeadas por escombros impulsados o cuando sus cuerpos son lanzados contra objetos. Entonces, la persona puede estar acá, sin embargo, los objetos que digamos, han subido por la fuerza del viento, luego son lanzados, ¿no? Y se cae sobre la persona esos objetos o lo eleva la persona y luego se cae. Por cada persona que muere en un tornado, 20 se van a lesionar, dicen. ¿Cuáles son los factores que influyen en la severidad del tornado? Hay factores naturales y factores humanos. Un factor natural es la fuerza del tornado. Mientras el tornado tenga más fuerza, más longitud, más posible que sea severo y lesione más. Pues factor natural. Y el factor humano es el riesgo, sobre todo cuando uno vive en casas móviles, fácilmente se la pueden levantar. Las personas que ya son adultos mayores, 60 años, o que están dentro de un vehículo, lo levantan con carro y todo, los que no están en albergue. Entonces, esos son factores humanos que inciden, igual que el factor natural que es la severidad del tornado, para más modo y mortalidad. Otro desastre son las oleadas de calor, ¿no? Ambiente caluroso, calor, ¿no? Generalmente el efecto de la temperatura sobre los seres humanos varía, ¿no? Generalmente las olas de calor se ve más, ¿sabe qué? Se ve más por el cambio climático, se ve más en Europa, ¿no? Europa están con 40, 50 grados, ¿no? El impacto de la salud pública se ha demostrado y ha habido un estudio del año 2022 que he leído el año pasado nomás, un estudio que en las olas de calor lo que más sufre son los adultos mayores, ¿no? Entonces, los adultos mayores más que los niños sufren más en las olas de calor, pero las olas de calor causan accidentes cerebrovasculares, ¿no? Enfermedades cardíacas, ¿no? Las olas de calor. Enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. ¿Y quiénes lo sufren más? Los adultos mayores. En Europa, pues, la gente tiene 80, 85 años, ¿no?
aparte de la causa de muerte, enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, en los olas de calor, también hay a veces ambientes fríos, al revés. Así como hay olas de calor, como en Puno, 0 grados, hay ambiente frío, ¿cierto? Y el frío, hay mortalidad por la neumonía, por las influencias, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y cerebrovasculares, ¿no? Frío y mortalidad. Factores de riesgo, sobre todo los niños, ¿no? Por eso hay que vacunar todos los niños, ¿no? Todo infante debe tener su vacuna contra el hemófilo, su vacuna contra el neumococo, ¿no? Más sobre todo si viven en Puno, viven en Cusco, que en invierno llega a 0 grados, ¿no? La temperatura. Inundación, miren ustedes, está llegando hasta la rodilla, ¿no? Las inundaciones son la sumersión de áreas que normalmente no están bajo el agua, eso se llama inundación. Generalmente es un cauce del río que se ha desbordado o se ha acumulado por una gran lluvia y no teníamos zona de drenaje. Originan las inundaciones, falta de drenaje. Mortalidad, hay estrés, sobreesfuerzo, con las inundaciones hay asociación de infarto cardíaco, ¿no? En personas que tienen condiciones preexistentes, personas obesas, hipertensas, dislipidemias, con diabetes, por una inundación, pues a veces sufren de infarto cardíaco. Hay enfermedades infecciosas, ¿no? Transmitidas por el agua, la tifoidea, la hepatitis, por ejemplo, diarrea, pero también por una inundación, mire que se puede caer acá, un cable eléctrico, alto voltaje por líneas caídas, cables eléctricos y se electrocutan las personas que están ahí, ¿no? Sus pies sumergidos en la inundación porque el agua es bien conductor de la corriente eléctrica, quemadura por fuego. Hay sustancia tóxica también, ¿no? Sustancia química. Hambruna, miren ustedes, una gran desnutrición es otro desastre, ¿no? Aunque de origen insidioso, natural de origen insidioso. La hambruna es una forma de desastre secundario. Generalmente la hambruna es secundaria a una sequía, ya no hay pues cosecha, no hay alimento. Es secundaria a una guerra porque origina que se desplacen miles de personas a lugares donde no va a haber alimentación para ellos. Entonces las hambrunas suceden después de una sequía, después de una guerra, ¿no es cierto? Entonces se desplazan en masa estos refugiados. ¿Cuál es el impacto de la hambruna en salud pública? Pues obviamente hay modo y mortalidad debido a la enfermedad y si la gente es más pobre de fondo, con mayor razón, ¿no? Se denutre más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mitigar y controlar? Una logística, ¿no? Para darle apoyo de alimento. Hay que garantizarles a ellos agua segura, saneamiento y control de enfermedades. Pero sobre todo a ellos tiene que haber una buena, digamos, administración de alimentos, equidad en la distribución de los alimentos. Tenemos 4 formas de apoyo alimentario. ¿Cuáles son las 4 formas de apoyo alimentario en la hambruna? Primero, una distribución general de alimentos, ¿no? Alimentos secos, ¿no? O sea, o no perecibles, que tengan 2100 calorías, ¿no? Por persona y por día, ¿no es cierto? Le vamos a dar a ellos alimentos no perecibles, le damos leche en polvo para que se lo preparen, aceite para que se cocinen, cereales, ¿no? Es una posibilidad de distribución general. Le damos a cada persona alimentos con para que tengan 2100 calorías por persona diaria. Distribución general. Muchos hacen alimentación masiva, preparan comidas en tremenda soya, paila, ¿no? Preparan la comida y van a distribuir a las personas. Eso es otra también. Persona a persona, alimento no perecible o ya sea alimento preparado, alimentación masiva. Cuando damos alimentos suplementarios, suplemento alimentario en personas más vulnerables, niños menores de 5 años, gestantes, lactantes o niños desnutridos, le damos un suplemento alimentario aparte. Y hay programas de alimentación terapéutica, ¿no? Para niños y adultos severamente desnutridos, ¿no? Alimentación terapéutica más intensiva, obviamente, necesita más alimento. Entonces hay 4 formas: distribución general, alimentación masiva, suplemento alimentario y programa de alimentación terapéutica. Vamos ahora, dejamos los desastres naturales, ¿ya? Vamos a los desastres provocados por el hombre. Aquí tienen las industrias, cada vez la industrialización, ¿no?
desastres industriales. ¿Cuál es el antecedente y naturaleza de los desastres industriales? Los desastres que resultan de la actividad tecnológica en la sociedad son de carácter individual y ocasionados por el hombre. Estos desastres amenazan la salud de las poblaciones y están sujetos a liberaciones tóxicas, ¿no? Entonces vamos a empezar con los desastres industriales. Entonces, los desastres que resultan de actividad tecnológica, estamos hablando de desastres industriales. Los desastres que resultan de alguna actividad tecnológica en la sociedad y ocasionada por el hombre, ¿no? Estos desastres amenazan la salud, porque de las industrias se liberan sustancias peligrosas en el ambiente. Hay industrias que fabrican tóxicos, ¿no es cierto? Tóxicos, ¿no? Entonces, esos tóxicos, ¿no? Se eliminan, ¿no? Y van al medio ambiente. Las consecuencias ambientales son que se contamina el agua, contaminación química, se contamina no solamente el agua, se contamina el suelo, hay contaminación de alimentos, los efectos adversos en salud pueden incluso retrasarse por años y se altera el efecto inmune o neurológico. ¿Cuál es el alcance del problema? La falta de seguridad industrial en los países, sobre todo en vías pobres, en vías de desarrollo, es la incapacidad para la nueva tecnología. Falta servicio médico prehospitalero de emergencias adecuado y la salud ocupacional, es decir, los problemas de salud cuando uno tiene un trabajo, pues está todavía venido a menos, hay poco desarrollo. Por ejemplo, en Bangkok, Tailandia, se liberó esta sustancia, miren, que es tóxico, ¿no? ¿Cuáles son los factores que afectan la severidad y la ocurrencia de desastres? Hay factores naturales, hay factores humanos. ¿Cuáles son los factores que aumentan la severidad de un desastre industrial? Los factores naturales es la ubicación de la industria. Hay industrias que están ubicados, pues, y están cerca, digamos, a casas, ¿no es cierto? Cerca a poblaciones. Seguramente esas industrias, cuando se han construido esas fábricas, estaban solas, ¿no? Todo el resto era chacra, pero después se ha, digamos, poblado, han construido, entonces ya las industrias, uno sale de su casa y a un media cuadra está una industria. Son factores naturales, la ubicación de las industrias. Está llena de comunidades vecinas, por eso muchas industrias con el tiempo se mudan a otros lugares más alejados. Pero hay factores humanos. Los factores humanos es porque están entrenados de manera inadecuada, ¿no? Para manejar, pues, las compuertas, ¿no? Algunas, digamos, maquinarias que hay ahí en esas industrias. Factores naturales y factores humanos. Entonces hay medidas de prevención y control, ¿no? En los desastres industriales. Primero hay que identificar el riesgo. Lo primero que tenemos que hacer en salud pública, el paso inicial es ver cuáles son los efectos de los desastres industriales, la magnitud del desastre, qué consecuencia va a ser, qué sustancia tóxica se ha eliminado. Y hay que analizar la vulnerabilidad y el abordaje del riesgo, ¿no es cierto? Hay que identificar población vulnerable, a niños, gestantes, adultos mayores, consecuencias adversas a la salud. ¿Por qué? Se han escapado sustancias químicas, tiocianato, arsénico, por ejemplo, ¿no? Puede haber incendios industriales también, ¿no? Explosiones en una industria, estamos hablando de desastres de la industria, por incendios, por explosiones en la industria, por escape de sustancias químicas, ¿no? Las poblaciones vulnerables, ¿quiénes son? ¿Ah? Los que tienen discapacidad, los que están en el colegio, los pacientes y personal médico que trabaja en hospitales cercanos a las industrias. Entonces hay que hacer preparación, ¿no? Durante la fase de emergencia y repuesto y hay que comenzar a establecer el daño sufrido. Es importante saber si tenemos conocimiento cómo neutralizamos, por ejemplo, el arsénico, una sustancia química que están preparando y se escapa al medio ambiente. Tenemos que saber qué antídoto podemos tener, la neutralización química. A veces hay que hacer ese estudio, ¿no es cierto? Descontaminación apropiada del paciente también, ¿no? Su ropa se ha contaminado con algún líquido de la industria tóxica.
Muchos países en desarrollo están sometiéndose a una rápida industrialización, así sean pobres, cada vez están creciendo, más industrias están apareciendo. Y no hay seguridad industrial ni salud ocupacional. Paralelamente no se desarrolla ni la seguridad, higiene industrial, ni la salud ocupacional. Y a veces están ahí las fábricas sin autorización, ¿no?, del municipio, ni de defensa civil. Entonces, miren cómo trabajamos en un desastre industrial. Acá está la industria, es el área de contaminación, nadie entra, zona de exclusión. Acá se descontamina el personal, su ropa, se duchan, ¿no? Zona de exclusión. Acá están los puntos de control, ¿no es cierto? Acá es el peligro inminente, zona de exclusión. Acá está el personal. Y estos son los puestos de mando, que es la zona de apoyo. Entonces, los diagramas significan una zona de exclusión, zona de exclusión de la contaminación y luego la zona de apoyo, el puesto de mando. Otro desastre provocado por el hombre, aparte de las desastres en las industrias, son los incendios. Muchos se provocan espontáneamente, por ejemplo en Australia por la ola de calor, otros son originados por el hombre, ¿no? Sobre todo en la Navidad, en el Año Nuevo, por la bengala, los cohetes. O una vela encendida, se durmieron, cortocircuito. Naturaleza y antecedentes de los desastres por incendios. Los incendios pueden acompañar a desastres naturales, por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica. Saben que después de un terremoto hay incendio, por eso hay que saber apagar pues la luz, ¿no es cierto? El gas, la llave de gas. O donde después de una erupción volcánica puede haber un incendio por la lava. Entre la fuente de incendio son los rayos, los descuidos humanos, incendios premeditados y los equipos que funcionan mal, ¿no? Equipos electrodomésticos. ¿Cuál es el impacto del incendio en la salud pública? Es sobre todo los incendios en las casas, ¿no? Ahí fallece mucha gente. Si no es por el incendio, fallece por la asfixia. La lesión por inhalación es más importante a veces que la mortalidad por el incendio. A veces ni sienten la quemadura porque mueren asfixiados. La mayoría de las víctimas fallecen por la asfixia del monóxido de carbono. Antes que la llama o el calor los afecte de manera directa. Ya no sienten ya la quemadura. Implicaciones de salud pública y estrategia de prevención de incendios. Una quemadura en un incendio, hay quemadura de tercer grado, requiere hospitalización. Es costosa. Pacientes con quemadura necesitan injertos, procedimientos quirúrgicos. Quedan desfigurados, deformados por el resto de su vida, o esas cicatrices. Las quemaduras severas someten a los pacientes y a su familia a un profundo estrés psicológico y financiero, porque es costoso los injertos. Entonces hay que hacer medidas de prevención y de control en los incendios, una respuesta de mitigación y superación rápida, tratamiento médico, rehabilitación. Tiene que haber conciencia pública y educación para evitar los incendios. ¿Qué hacer cuando hay un incendio? Tener desinfectante líquido, los vendajes, cobertura, sábana, batas y equipos de protección para el personal que actúa en una emergencia. También hay incidentes con reactores nucleares, ¿no? China, Rusia, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ucrania, ¿no? Japón, ¿no? Tiene muchas veces reactores nucleares, ¿no? Antecedentes y naturaleza del problema. Así como el uso de la energía nuclear se ha expandido, el potencial de accidente en estos reactores, no son radioisótopos, miren, ¿eh? Se ha incrementado. ¿Cuál es el impacto en salud pública? El efecto biológico de esa radiación. Depende de la dosis absorbida, qué tipo de radiación, cuánto tiempo estuvo expuesto, si fue una parte del cuerpo o todo el cuerpo, qué se puso, las tiroides, los testículos que son muy sensibles. Entonces, el efecto de la radiación depende del tipo de radiación, dosis absorbida, cuánto tiempo estuvo expuesto, si se puso una parte o todo el cuerpo, qué órganos sufrieron primero. La exposición de una parte del cuerpo, una extremidad o un solo órgano es menos dañina que todo el cuerpo con la misma dosis. ¿No? Hay efectos agudos y exposición crónica. El efecto agudo es corto plazo, de días a la radiación. Ahí, ¿qué cosas tenemos que hacer? Antibióticos, transfusiones, hasta trasplantes de médula ósea, ¿no? Porque puede haber leucemias en el futuro. El 99% de las personas expuestas a dosis altas de radiación, casi el 100% van a morir.
Y además hay efectos también tardíos, ¿no es cierto? Después somáticos de la persona expuesta, teratogénicos, sobre todo cuando una está embarazada va a sufrir el feto, va a estar con malformaciones, efectos genéticos sobre la descendencia de personas a personas. Entonces hay efectos agudos y efectos tardíos que son somáticos, teratogénicos o genéticos. Pero ¿qué pasa cuando hay una exposición crónica, por ejemplo, a la radiación? Exposición crónica de bajo nivel. No está claro que el seguimiento a largo plazo y el monitoreo reduce la mortalidad. Sin embargo, el abordaje clínico debe ser continuado, ¿no? Personas que han ingerido o han inhalado materiales radiactivos. Por ejemplo, los tecnólogos se protegen, pues obviamente porque las paredes pues están ya con plomo, ¿no es cierto? O revestida, o ellos tienen su mandil y tienen su dosímetro para ver la radiación, cada 6 meses se controlan, exposición crónica. Medida de prevención y control, uno de los más importantes factores de seguridad es la elección del lugar. Y las fábricas computarizadas nucleares, ¿no? Felizmente que están computarizadas, y la planeación en plantas nucleares requieren planes de emergencia, ¿no? Y finalmente, la emergencia compleja son la insurrección, ¿no? Digamos, la guerra, ¿no? Todos forman el nombre de emergencias complejas. Refugiados y otras poblaciones, antecedente y naturaleza de la emergencia compleja. Un nuevo término, emergencia compleja, estamos ahorita empleando para situaciones agudas que afectan a poblaciones civiles, ¿no? Guerras, conflictos civiles, la disminución de alimentos, el desplazamiento de la población, y son emergencias complejas, pero las que más conocemos son las guerras, ¿no? ¿Cuáles son los factores que afectan la ocurrencia y la severidad del problema? Uno, la inestabilidad política, los abusos de los derechos humanos, la población entonces se levanta contra su gobierno y ellos se defienden, ¿no? Con las balas. Entonces la inestabilidad política lleva a la emergencia compleja, ¿no? La inestabilidad política. Factor de la ocurrencia y severidad. Otro es las instalaciones sanitarias que están sobresaturadas por la necesidad propia de la guerra, por ejemplo, ¿no? Están los hospitales, digamos, están llenos debido a la guerra misma, es un factor que hace que aumente el problema, porque no hay dónde hospitalizar, dónde operar a un paciente víctima de la bala, por ejemplo. ¿Cuáles son las guerras, consecuencias en salud pública? Es un impacto directo y un impacto indirecto. En una guerra, que es el ejemplo de emergencia compleja, el impacto directo son las lesiones, pues, ¿no? La granada, la muerte y lesiones por la violencia debido, pues, a las balas, ¿no? A las municiones, ¿no? Pero el impacto indirecto, ¿cuáles son? Es porque debido digamos, a la guerra, la población se desplaza, falta alimentos, viene el hambre, o también a veces se destruyen, de hecho, como está sucediendo en Hamas, se destruyen instalaciones y servicios médicos, ¿no? Por las bombas. Entonces hay un impacto directo, ¿no? Y un impacto indirecto, ¿no? ¿Preguntas? ¿Está claro? Entonces, vean, eran 100 filminas, ¿no? 100 filminas porque ha sido un tema largo, pero era importante ya con esto. Esta semana hemos terminado todo lo que se refiere a las emergencias, ¿no? Todo lo que se refiere a los desastres. El martes hemos hablado de hospitales seguros y hemos hablado el martes también sobre, ¿no? El índice de seguridad hospitalaria. Hoy día hemos hablado de los desastres naturales y desastres ocasionados por el hombre. Una de ellas es los incendios y terminamos con las emergencias complejas que son las guerras en general. La otra semana, que ya son las últimas clases, vamos a hablar el 28 martes sobre la gestión del medio ambiente, y el 30, que es la última clase, vamos a hablar sobre el cambio climático, ¿no es cierto? El efecto invernadero, las olas de calor y su impacto en la salud pública, que hasta ahí entraría el examen. El examen sería el martes a las 4:30, siempre en el segundo piso, ¿no es cierto?, de economía. Entonces, si no hay preguntas, nos estamos viendo. Buen fin de semana, cuídense la próxima, ¿no?
el próximo martes. Nos vemos. Doctor, disculpe una consulta. Solamente quería una pregunta. En los desastres naturales había mencionado acerca de la deforestación, pero también los desastres causados por el hombre también había mencionado la deforestación. Entonces, son en ambos Sí, son los casos. dos. La deforestación es un desastre natural, pero de inicio tardío, ¿no? Tú sabes que a veces se eliminan pues los árboles, ¿no? En un bosque. Pero también, aparte de desastre natural de inicio tardío, es un desastre, digamos, artificial, porque los hombres, con tal de hacer más escritorios, camas de madera, hacen también una tala de los bosques pues, de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, ahí puede ser la deforestación es un ejemplo de un desastre natural de inicio insidioso y también es un ejemplo de desastre provocado por el hombre, porque el hombre también lo hace, ¿ah? También, ¿ya? Melissa, está claro, ¿no? Sí, Es de doctor, los muchas dos, gracias. es de los dos. Muy bien. Entonces nos estamos viendo, ¿ya? La otra semana.